sumando en horario. Les damos la bienvenida a este webinar de oportunidades de negocios con Paraguay, mitos y realidades. Mi nombre es Lourdes, de la agencia ProCórdoba. Les voy a presentar a Roberto Rosotto, gerente general de la agencia ProCórdoba, que les va a presentar a nuestro disertante y va a dar inicio a este conversatorio. Simplemente comentarles una cuestión logística, haremos las preguntas en el chat y al final de la disertación yo haré un resumen de las mismas porque seguramente serán muchas para poder abordarlas aquí. Y después dejaremos un correo de contacto para que ustedes puedan seguir conversando con nosotros y sacándose sus dudas. Así que bienvenidos y buenas tardes. Roberto. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos. Yo les voy a robar unos pocos minutos, voy a tratar de hacerlo lo más breve posible, porque la verdad es que sé que el interés es escucharlo a Gabriel. Simplemente comentarles a las empresas de Córdoba y a las empresas que son de otras provincias, que sé que también hay algunos inscriptos de otros lugares, como Buenos Aires, Mendoza, creo que Santa Fe también, que desde la agencia ProCórdoba hemos iniciado hace ya un tiempito un proceso de tener aliados estratégicos en el extranjero, gente que nos pueda ayudar y colaborar con nosotros en la detección de oportunidades comerciales, en el trabajo, en el abordaje de potenciales clientes para la oferta exportable de Córdoba, y en el caso de Paraguay también en la asistencia técnica para la erradicación de empresas en este caso. Y en el caso de Gabriel, desde ya hace unos meses venimos trabajando junto con él y con el equipo de trabajo que lo acompaña en este proceso de encontrar un camino común para hacer asistencia, para darle asistencia técnica a las empresas que quieran trabajar en el mercado paraguayo. Si bien no lo habíamos presentado con anterioridad, porque estábamos un poco en los pormenores de este trabajo, es una actividad nueva para ProCórdoba, y encontramos en Gabriel y su equipo a gente que ya tenía cierto ejercicio en esto y nos estamos poniendo a tono entre los dos. Sí, en este momento queríamos oficializar esta relación, decirle a las empresas de Córdoba que Gabriel está trabajando para ProCórdoba en Paraguay, que estamos trabajando en el acompañamiento de empresas que quieran abrir como mercado el mercado paraguayo, de nuevo, tanto para la parte comercial como la parte de erradicación de empresas allá, y eso sin duda va a ser parte del tema central de esta tarde. Así que en ese sentido, simplemente dejarlos a disposición de Gabriel, y quedamos nosotros como organización a disposición de ustedes para poder acompañarlos en el proceso que crean necesario y conveniente. Yo contarles nomás simplemente que este mismo proceso que hemos iniciado en Paraguay lo estamos haciendo ya también en otros mercados. Estamos tratando de cerrar acuerdos con Colombia, y Brasil y Panamá. Panamá teníamos una persona que estaba trabajando con nosotros y que se fue a vivir a otro lugar, y por eso hemos reiniciado el trabajo de búsqueda de esta contraparte. Y la idea es después, tal vez el próximo año, incorporar a más mercados en este trabajo con ProCórdoba. Simplemente como para presentarlo, a hacer una pequeña presentación de Gabriel. El licenciado Gabriel Boero es socio de M&B Law Firm, que es una firma de abogados y contadores que están especializados en la atención a empresas argentinas en Asunción, en Paraguay. Él es exdirector de promoción del municipio de Almirante Brown y miembro de la comisión directiva de la Asociación de Parques Industriales de Argentina. La verdad que para nosotros es un placer haber podido llegar a este acuerdo con ellos y poder empezar a trabajar en esta idea de tener gente que tenga los ojos puestos en los mercados que nos interesan desarrollar,
y que nos puedan ayudar a acompañar a las empresas en el proceso de ingresar a esos mercados, ya tanto sea en la pata comercial como en la pata de erradicaciones. Así que simplemente eso, contarles y darle la bienvenida a Gabriel, dejarle la palabra a él y agradecerle el esfuerzo que está haciendo también, porque no voy a contar todos los pormenores, pero hay un esfuerzo importante de Gabriel que está haciendo en estos momentos para acompañarnos. Aprovecho, lo veo a Mario von Mullinen, que es director de la agencia ProCórdoba. Los saludo ahora, Mario, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Y te doy la palabra, Gabriel, para que ya arranques directamente vos con la presentación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias a la agencia, gracias en nombre de, bueno, a la agencia ProCórdoba, en nombre de Roberto, Luis, de Lourdes, que tanto me ayuda Lourdes. La idea es conversar un poco, bueno, hace 5 años que estoy nuevamente radicado acá, Historia en Paraguay tiene 21 años. Trabajé anteriormente acá en Asunción en Pricewaterhouse, trabajé en Brahma, después me fui a Argentina en el año 2005 y en 2015 regresé y ya me dediqué de lleno a la actividad privada, digamos, de manera independiente, aliado con un amigo abogado, y tenemos, bueno, M.I. Law Firm, un estudio que tiene 12 años de antigüedad, dedicado principalmente a la atención del mercado financiero en términos de lo que son juicios ejecutivos. Somos patrocinantes de bancos, somos cuervos, digamos, de alguna manera. Y tenemos un negocio que es el que mencionaba Roberto, de atención de erradicación de empresas, inversiones y demás acá en Paraguay. Y desde fin del año pasado, principio de este año, estamos trabajando de la mano con la agencia ProCórdoba. Si bien el primer contacto fue en 2018 en una misión comercial, en aquella época presencial, cosa que hoy esperemos que se vuelvan presenciales dentro de muy poco. Y bueno, la idea es compartirles la experiencia del trabajo que estamos teniendo acá, y charlar un poco sobre este título que se me ocurrió, de los mitos y realidades. Se ve el Lourdes de Acevedo para arriba, si se ve la Sí, pantalla. se ve Bien, perfecto. listo. Bien, ¿qué me pasó? ¿Por qué mitos y realidades sobre los negocios en Paraguay? Porque, bueno, es un país que sí está de moda, digamos, de alguna manera, en lo que es el mundo empresario argentino desde hace un tiempo, pero todo explotó cuando el señor que está ahí arriba a la izquierda, Anata, el día 8 de agosto, el domingo, no el anterior, sino hace 2 domingos atrás, salió hablando con esta bomba, ¿no? Paraguay, el país con más futuro de Latinoamérica, y la verdad es que no estoy de acuerdo. No sé si es el país con más futuro, es un país con un buen presente, digamos. Entonces, ahí es donde me llamó la atención y digo, bueno, a ver, ¿qué comunica, qué se sabe de Paraguay en Argentina? Y qué cosas se comunicaron, pero que hoy ya no son tan reales. Entonces, La Nata puso un video de 2018. Entonces, claro, en 2018 la situación era una, pero no había pandemia. Después de la pandemia, o durante la pandemia, las cosas cambiaron para todos. Entonces, me parece que hoy, bueno, es un buen momento para derribar algunos mitos, reafirmar algunas realidades, que la verdad que tiene muchos beneficios para el sector empresario, el país, pero dejar como una radiografía más actual, una foto más actual. Eh, Acá, bueno, hay algunas, la chica esta es la corresponsal del grupo Clarín, TN y de todos los medios acá en Asunción, el país que le ganó a la inflación. Muchos argentinos eligen en vivir en un país más inflación. Ella siempre se va para el lado de la inflación. Y Pro es un sitio especializado, no es Uruguay, qué país seduce a los argentinos, nada, La Nación y Cronista, todos los medios, digamos, que no Página 12, pero todos los medios que no son, digamos, aliados al gobierno, todo el tiempo están hablando sobre inversiones en Paraguay, radicación de empresas en Paraguay, la residencia en Uruguay y en Paraguay. Y bueno, me parece interesante poder hablar de todos estos temas, actualizar información y meterle información veraz, y bueno, y quedar a disposición desde la agencia y de nuestra oficina para,
para ayudarlos a hacer negocios. Acá la idea es que las empresas, tanto de Córdoba y las otras empresas que están participando por la Asociación de Parques Industriales o por gente que he invitado yo de manera personal, puedan venir y hacer buenos negocios acá, ya sea vendiendo o desarrollando algún tipo de negocio directamente acá en el país. Dicho esto, bueno, un perfil del país con unos indicadores macro, ¿sí? Que son nada, una foto lo más actual posible. La población en el 2021 es 7,2 millones, 7.200.000 personas. El Producto Bruto, obviamente, 2020 es un año pandémico, no creció, ¿sí? Paraguay en el 2020 perdió 2,8% del Producto Bruto, menos 2,8%, ¿sí? El crecimiento 2020, ahí lo dice, menos 2,8%. Y la verdad es que comparado con los países de la región, fue el tercero que menos perdió. ¿Está bien? Tenemos en cuenta que Argentina en pandemia la caída del producto fue mayor al 10%, cerca de un 12%. Entonces, bueno, no le fue tan mal a la gestión de la pandemia a nivel local, a nivel económico. Lo salvó, acá nunca cerró la construcción, por ejemplo. Le pusieron un protocolo al sector de la construcción, pero acá todo lo que estaba en construcción se siguió. Entonces, mal que mal, eso movió la economía y el agro, principalmente el tema de la ganadería, también siguió sin restricciones. Una actividad al aire libre y bueno, nada, se subieron a eso. Ahora, el resto de los sectores fueron muy afectados, ¿no? Como en todo el país, hubo industrias que sí fueron realmente afectadas, pero durante 3 meses lo que duró el cierre en Paraguay fue 3 meses. Eso hizo que la actividad empiece lentamente a reactivarse y bueno, y lograr que la pérdida no sea tan profunda como lo fue en nuestro país. El estimado de crecimiento para este año era 4,5, bajó un punto, ¿sí? Hubo una corrección ahora a mitad de año, fines de julio, y el Banco Central estima que el crecimiento va a ser dicen ellos el 3,5%, siempre que a mitad de año dicen 3,5, a fin de año es 3. O sea, es un poquito menos. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden decir, no, pero el rebote en Argentina va a ser un 5. Sí, está bien. Ahora, el rebote es cuando vos perdés 10, rebotás 5, en realidad estás menos 5. ¿Sí? Acá fue menos 2,8, va a ser 3, bueno, casi va a ser que se vuelve a los parámetros de prepandemia, digamos, ¿no? En términos de crecimiento. Pero bueno, la inflación, que sí, es verdad que es baja, realmente es una inflación baja. Paraguay tiene límite, se plantea metas de inflación del 4% anual, hace muchos años, desde 2011. 4% anual, lo que nosotros tenemos en Argentina mensual. Y la verdad es que no llega a la meta, no está llegando. La inflación del 2020 fue 2,9. Sí, una inflación en un año frío, la economía fría, es raro que haya inflación. Argentina es un caso muy raro, que con economía fría sigue teniendo la inflación que tiene. La inflación estimada para el 2021 es 3,2%, o sea, continúa, esto está vivo, ¿eh? Yo el otro día acá fui a cenar con mi hijo, fui a cenar con él a la noche a un lugar, todo el mundo sí, con mascarilla, pero a la hora de comer se saca, nos quedamos hasta la 1 de la mañana, todo lleno, la calle llena, todo muy, muy activo. El tipo de cambio está en 6.870 guaraníes por dólar. El guaraní, el humilde guaraní en la moneda de Paraguay. ¿Por qué son 6.870 guaraníes? En los guaraníes se hablan de a millones, porque tiene 75 años y nunca perdió un cero. Por eso es que hablamos de miles de millones de guaraníes en la economía paraguaya. ¿Sí? El guaraní, 75 años, la moneda más antigua de América Latina, jamás se perdió un cero en la moneda. Entonces, claro, hay billetes, el billete más grande acá es de 100.000 guaraníes. Y a vos te pagan el sueldo, no sé, el sueldo mínimo, que es 2.198.000 guaraníes, te dan 22 billetes de 100.000. Y cuando estamos hablando de montos de dinero, te dan pelotas de dinero muy grandes, ¿sí? Hay gente que va con bolsos y demás, pero no perdió nunca un cero. Es una moneda es un dato de color, digamos, una moneda sólida. El salario mínimo, como dije, son $320, ¿sí? 2.198.830 guaraníes.
a un tipo de cambio de 6.870, eso da unos $320, y las cargas sociales son 16, el aporte patronal, digamos, 16,5%. Eso lleva a que lo que paga el empleador por un empleado raso sea de $372. A más o menos 102 pesos, bueno, serán 38.000 pesos. El coeficiente de deuda externa sobre PBI es realmente bajo, era mucho más bajo, ahora este gobierno por la pandemia le pidió permiso al Congreso para subir un poco el endeudamiento, 25,62%, la población económicamente activa es un poco más de la mitad del país, 3,67 millones de habitantes, y el desempleo, el 6,9% de la población económicamente activa, ¿sí? La verdad es que el desempleo está tendiendo a ser bajo. Acá lo que tenemos, bueno, es un análisis del crecimiento del PBI de Paraguay, que esto sí es una realidad, pero es una realidad hasta un punto, porque todos cuando escuchamos noticias de Paraguay, el país que más creció de América Latina, crece a tasas chinas, claro, la verdad, Paraguay viene de un crecimiento, por ejemplo, en 2013 de 8,4%, ¿sí? Y viene creciendo en un promedio cercano. Ahí no sé qué pasó. Escuché un rebote, bueno, ya está. Viene creciendo en un promedio cercano al 4% anual, 4,5% anual. Ahora bien, si ustedes analizan 2019, se ve 0 de crecimiento. Y 2020 fue menos 2,8. Entonces, eso que se ve en el video que pasó la nata, o que siguen diciendo algunos paraguayos que convocan a hablar en algunos medios en Argentina, claro, el paraguayo quiere que vengan las inversiones, ¿sí? Ahora, yo también, pero yo por otro lado digo, yo quiero que vengan a hacer negocio las empresas argentinas. Y tengo que decir la verdad es que en el 2019 hubo sequía, entonces no hubo una mala cosecha de soja, y la soja representa el 3%, perdón, el 1,5% del PBI anual, y que al haber ríos bajos, como está viendo ahora, acá en el río Paraná está en su bajante histórica, el río Paraguay lo mismo, el río Paraguay está en nivel 0. No es que no tiene agua, sino que es la base 0, es el lugar que de ahí para abajo ya se vuelve casi imposible la navegación. Y Paraguay es un país que no tiene contacto con el mar, entonces la única salida que tiene es la hidrovía. Y en este momento está muy restringida la importación y la exportación de productos vía hidrovía. Obviamente sí está liberada la frontera terrestre para el tráfico de camiones y tráfico de cargas, con lo cual, bueno, eso está explotado. Hoy el método de camión, del transporte de flete terrestre, si bien no es el más barato, es el que más se está usando porque es el único que se puede usar. Y ha hecho que se encarezca el flete terrestre, el tema de la sequía. Pero bueno, al haber ríos bajos, Paraguay es exportador neto de energía. Itaipú y Yacyretá, las dos represas binacionales que tiene con Argentina y con Brasil, de la mitad que le corresponde de la energía generada, Paraguay usa una parte y la otra parte la vende, a un precio sumamente bajo y demás. Entonces, si hay menos agua, hay menos volumen de energía generada y hay menos ingresos. Y es otro 1,5% del producto. Entonces, es razonable que Paraguay en un año de sequía pierda 3 o 4 puntos del PBI tranquilamente, ¿sí? Bueno, después tuvimos el 2020 con todo lo que implicó la pandemia, menos 2,8 terminó siendo, ahí dice una proyección, y lo que les contaba de lo esperado del rebote o del crecimiento del 3%, 3,5% que va a tener este año. Bien, otro mito, en este caso es una realidad, ¿sí? Que no es derribar un mito, sino reafirmar una realidad que es la inflación. La meta de inflación es del 4%, acá tenemos una estimación de la inflación hasta el 2025, y no se estima que vaya a haber digamos, un rebote o un crecimiento de la inflación mayor al 3,5%, ¿sí? Entonces tuvimos una inflación, como les comentaba, cercano al 2,8 el 2019, 2,9 el 2020, y se espera que este año sea del 3,2, 3,16%, con lo cual en eso realmente no es un mito que la inflación es baja, es una realidad. Hola Gabriel. Hola Gabriel. Hola Facundo, por favor muteate, ¿sí? Ahí está. Bien, les presento a Facundo, mi sobrino, que
que tiene TGD. Bien. Composición de las exportaciones paraguayas. Energía 50%, acá tenemos 2003 contra 2019, ¿sí? Miren cómo cambiaron los globos que están hacia la izquierda de la pantalla. Paraguay, como les decía, era exportador neto de energía, y la mano de obra industrial, de origen industrial, era solamente el 4%. Y en este caso, en 15 años fue variando, la energía pasó a tercer lugar, y los productos primarios de la manufactura de origen agrario subieron en cantidad, pero hubo un crecimiento muy grande de las manufacturas de origen industrial. Y esto se da por un proceso de inversión y de promoción industrial que tiene el gobierno paraguayo hace tiempo, con algunos regímenes que vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y las exportaciones con valor agregado, ¿sí?, han subido notablemente, las manufacturas de origen industrial y las exportaciones del régimen de maquila, que subieron 13 veces en 10 años. Acá es donde se ve claramente que Paraguay está cambiando ese perfil de valor agregado de las exportaciones. Bueno, mito o realidad, los impuestos de Paraguay son una realidad, pero que hay que aclarar algunas cuestiones. Acá compara, bueno, impuesto a la renta o impuesto a las ganancias, ¿sí? El impuesto al valor agregado, y hace un total de impuestos. Obviamente, cuando lo comparamos con Argentina, el impuesto a la renta, tanto de las personas físicas como jurídicas, es del 10% en Paraguay, el IVA es 10%. Entonces ahí hay realmente un beneficio muy tangible. ¿Por qué? Porque impuestos es la última línea de nuestro, digamos, nosotros tenemos un margen bruto, los impuestos, y después tenemos el margen neto. Y el margen neto es la utilidad que nos llevamos, ¿sí?, como empresarios. Y acá, bueno, realmente a fin de año hay utilidades, ¿sí? Ahora bien, tenemos Argentina, tenemos Uruguay, tenemos Brasil, tenemos Bolivia, que tienen, y comparando realmente hay una diferencia, ¿sí? Uruguay ha hecho algunos esfuerzos por bajar estos números, con todo lo que fue esas medidas que lanzó la calle Pou cuando comenzaba la pandemia, que bueno, hubo algún tipo de boom de radicación de empresas, o de radicación de personas argentinas hacia Uruguay. Pero bueno, acá lo que vemos es una diferencia realmente notable. Ahora bien, hay algunos impuestos que han empezado a aparecer en Paraguay. Un impuesto que se llama IDU, que es el impuesto a la distribución de utilidades, que antes no había, y ahora sí hay. Entonces, y nadie lo cuenta esto. O sea, te lo cuentan cuando ya abriste la empresa acá. Entonces, el impuesto a la distribución de utilidades es para residentes 8%, lo cual se podría llegar a decir, a ver, uno quiere distribuir utilidades, en un país que cobra pocos impuestos, distribuir utilidades es razonablemente común año por año, ¿sí? Entonces, si sos residente, terminás pagando impuesto a la renta 10, impuesto a la distribución de utilidades 8%. ¿Está? Ahora, si no sos residente, pagás el 15%. Entonces, ¿sirve o no sirve hacerse la residencia en Paraguay? Y si vas a abrir una empresa acá, sí, te sirve. Te sirve porque te baja un 7% de los impuestos. Y por otro lado, la distribución de utilidades, vos no la haces. O sea, podés, desde que abrís la empresa tenés 5 años para distribuir utilidades. Tenés un periodo de gracia. Entonces, realmente al principio no vas a distribuir, ¿sí?, y te la podés gastar la utilidad. Entonces, te la podés ir gastando, sacás una tarjeta de crédito corporativa, y en vez de repartir utilidades, la vas usando como gasto de la empresa, y se pueden hacer determinados gastos que terminan bajando el impuesto que vas a terminar pagando al final. En Paraguay se puede deducir de impuesto a las ganancias de las empresas hasta los tickets de supermercado de compras de producto de limpieza, por ejemplo. Yo separo en la oficina, nosotros acá en la oficina, todo lo que es limpieza de la oficina, presentamos para IVA y para impuesto a la renta todos los tickets de supermercado. Ahora, lo que es alimentación, no. Sí, obviamente restaurantes y demás. Y lo que es, ahora bien, para renta personal, el supermercado sí lo puedes presentar. Y yo, por ejemplo, presento la educación y la salud de mis hijos en Argentina. O sea, mi hija sigue yendo al colegio en Corrientes. Yo traigo todas las facturas del año de la escuela de mi hija, del colegio de mi hija en Corrientes, las presento acá y son válidas para deducir el impuesto a las ganancias, pero el mío personal. Entonces,
nada, tiene una simplicidad comparado con Argentina, el esquema tributario realmente notable. Quería hacer nomás la mención del impuesto de reparto de utilidades, porque nadie lo menciona y es una realidad que, nada, hay una cuestión. También el impuesto a los servicios digitales es nuevo. Los servicios digitales son todos aquellos servicios, porque antes, ¿qué pasaba? Empresas de servicio venían, abrían una empresa en Paraguay, exportaban servicios desde Paraguay para no pagar, digamos, para tener una plataforma de exportación en Argentina y que no te cobren. Bueno, Paraguay empezó a cobrar, no por empiezan a pagar un diferencial las empresas que exportan servicios digitales, eh, que es del 10%, te hacen una retención del 10% del IVA, del total del IVA, y del 70% del impuesto a la renta, ¿sí? El 15% del 70%. Entonces, ahí hay también un nuevo impuesto que acá, este cuadro está hecho por el Ministerio de Industria de Paraguay, y claro, no te lo mencionan eso, ¿sí? Los paraguayos te dicen triple 10 es el sistema impositivo de Paraguay. Bueno, lentamente está empezando a dejar de ser triple 10, no te van a tocar el IVA, no te van a tocar el impuesto a la renta, pero te empiezan a tocar otras cuestiones. Y el mercado laboral es realmente muy competitivo en términos de lo de abajo, ¿sí? Lo que se paga por aportes patronales, 16,5%, lo que se le hace de descuento al empleado es un 9%. Eso hace que, si bien hoy Argentina digamos, los sueldos están bajos en dólares, ahora la verdad es que hay muchos aportes a los sindicatos y a otro tipo de contribuciones, tanto patronales como laborales, que acá no existen, ¿sí? Acá el empleado paga 9% al IPS, Instituto de Previsión Social. Eso le cubre el acceso a la atención de salud para él y su familia, seguro, lo que sería la RT, ¿sí? Y un seguro básico por muerte. Entonces, la familia digamos, va a cobrar un seguro si el empleado llegara a fallecer. Y en el 16,5% de aportes patronales también está cubierta todos los aportes sociales del empleado y todo el tema de riesgos en el trabajo, con lo cual termina siendo un porcentaje realmente chico. El tema de, bueno, horas laborales, 48 horas por semana, acá se trabaja los sábados en general, principalmente en todo lo que es el comercio. Las fábricas trabajan hasta los sábados al mediodía y los comercios trabajan sábado full time. El aguinaldo es un aguinaldo a fin de año, ¿sí? Se puede partir en dos, pero en general se paga, no como en Argentina, mitad y mitad. Acá las vacaciones de invierno, la verdad es que son para los ricos de alguna manera, los que se van de viaje son los que tienen, son los del 20% de arriba de la pirámide. La gente que trabaja en la base de la pirámide es muy grande. Hay mucha gente que gana sueldo mínimo, mucho empleo blanco, por eso la tasa de desempleo realmente 6,9% no es alta, pero es mucha gente que cobra el sueldo mínimo. Entonces, si bien podés tener matrimonios que cobran muy cerca del sueldo mínimo las dos personas, vas a lograr un sueldo de aproximadamente 5 millones de guaraníes, que van a ser unos $800. A esas personas en blanco los bancos le dan crédito hipotecario a 20 años, por ejemplo, al 9%, 10% anual. Entonces, esa es una realidad. O sea, hoy Paraguay tiene exceso de liquidez, el país en algún punto, principalmente el sector privado. Los bancos hoy no tienen dónde guardar los dólares. Los bancos están cobrando los depósitos en dólares en efectivo. Te cobran, eh, a ver, se los digo en centavos, está en guaraníes, 400 dividido. Te cobran 5 centavos de dólar por cada dólar que depositas en efectivo. Imagínate. Entonces, nada, el Banco Central había sacado una ley que tenía que los depósitos de los bancos privados tenían que estar en la bóveda del Banco Central, no tiene más lugar. Entonces se está viendo, hoy un gran negocio en Paraguay sería poner caja de seguridad, por ejemplo. Tengo gente que está en eso, ¿por qué? Y porque hay
hay gente que tiene dólares en las casas, ¿sí? Entonces, bueno, y después el tema, volviendo al tema del mercado laboral, los periodos vacacionales de 12 días hábiles y de 18 días hábiles y de 30 días hábiles, dependiendo la cantidad de años, de 0 a 5, de 6 a 10 o más de 10 años. Y cuando cumplís más de 10 años, hay lo que se llama estabilidad laboral, ¿sí? Ya no se puede echar al empleado. Ahora, acá no hay sindicatos, los sindicatos son solo para empresas públicas. Acá el sueldo mínimo es para todos los sectores industriales. Al no haber sindicatos, no hay paritarias, el sueldo mínimo es para cualquier actividad. ¿Sí? No hay diferenciación de una actividad laboral con otra. Entonces, la verdad que la conflictividad laboral es muy baja. Nosotros acá en la oficina, en pandemia, el Ministerio de Trabajo, no es que sacó una ley por la pandemia, pero se usó mucho el tema de la suspensión temporal del salario, y está previsto por ley. Acá en pandemia nosotros le bajamos, como bajó un 50% la facturación, le bajamos por 3 meses un 50% el salario a todos los empleados y a todos los gerentes, los directores, nos bajamos todo 50% el sueldo. ¿Para qué? Para mantener la empresa a flote, porque no sabíamos, teníamos incertidumbre en la pandemia. Bueno, en Argentina no pasó eso, ¿sí? O sea, no pudiste tener determinada flexibilidad. Bueno, eso es una flexibilidad absoluta, ¿sí? Y es todo negociable con los empleados. Cuando uno va y firma un convenio con sus propios empleados, en donde arregla, puede bajar el 80, puede bajar o sea, el 20, el 30, o puede bajar del salario el porcentaje que quieras cuando es, digamos, negociado y consensuado entre los dueños de la empresa y los empleados. Y eso es presentado y homologado al Ministerio de Trabajo de Justicia y Trabajo, y ya está. Y se pone un plazo y se puede adelantar el plazo. Si vos ves que la empresa está a flote, puedes ir y cancelar el acuerdo y seguir, volver a los niveles normales antes de tiempo. Acá, bueno, esto es Paraguay está haciendo el primer cuadro de la inversión directa extranjera, ¿sí? Marca una línea notablemente ascendente. Argentina, si bien figura séptima como país de inversiones en Paraguay, la verdad es que yo creo que es el número 3, según estudios propios, digamos. ¿Por qué? Porque los argentinos compran sociedades que ya están hechas, y eso el Estado paraguayo no lo contempla. Cuando viene un argentino a Paraguay, cuando uno le dice, bueno, si abrís una sociedad anónima de cero, tardás 3, 4 meses, o si no, comprar una sociedad que ya esté hecha, se transfieren las acciones, claro, todo el mundo es mucho más rápido, mucho más cómodo, ¿sí? Ahora están lo que se llaman las sociedades por acciones, empresas por acciones simplificadas, las EAS. Las EAS, el Estado paraguayo las abre en 72 horas, siempre y cuando vos tengas el estatuto textual que ellos te dan. Si vos querés hacer modificaciones en el estatuto, ahí ya no tardan 72 horas. Entonces, se suelen subir lo que tienen las EAS, que se facilitó, se armó todo un portal que centraliza toda la suba de documentación electrónica, pero hay un tema con el capital social. Si el capital social es de 0 a 400.000 dólares, tenés 2 años para integrarlo. Todo lo que sea en especies del capital social lo tenés que aportar en el momento de la apertura. Si el capital social fuera mayor a 400.000 dólares, muy raro, porque son sociedades que pueden ser unipersonales o con más socios, y pueden ser indiferentemente extranjeros o paraguayos, pero necesitan un representante legal con cédula paraguaya. Entonces un argentino no podría abrir una EAS unipersonal si no tiene la radicación en Paraguay. Cuando el capital social es mayor a 400.000 dólares, se tiene que integrar en efectivo el 20% del capital en el Banco Nacional de Fomento, que sería el Banco Nación de acá. Bueno, y el capital, lo que tienen las EAS es que el único banco que hasta ahora está abriendo las cuentas es el Banco Nacional de Fomento. Los bancos privados todavía no entienden bien cómo es la dinámica y demás. Es algo que está reglamentada la ley hace al menos 2 meses atrás, es nuevo. Entonces los bancos privados no acompañaron tanto la apertura de este tipo de sociedades, y nosotros no estamos abriendo EAS por el momento a clientes porque también estamos como evaluando la situación y no lo estamos recomendando en principio. Pero en el momento que esto se regularice y que los bancos puedan abrir las cuentas, creeríamos que es una buena alternativa. Bueno, y acá nada, Paraguay está en proceso de calificación crediticia con las 3
o sea, con Gafi, con digamos, la acción contra el lavado, o sea, el grupo antilavado internacional, ¿sí? Y básicamente las tres calificadoras, Standard Poor's, Moody's y Fitch Rating, le dan una calificación BB. Tanto Fitch como Moody's le da BB estable, ¿sí? Y Standard Poor's le da también BB estable, pero el Standard Poor's tiene más categorías intermedias. Está el límite de grado de inversión. ¿Qué significa para un país ingresar al grado de inversión? Bueno, si ven el mapita que está abajo a la derecha, los países que están en colores amarillo y más claros, ¿sí? Colombia, o sea, el que está en amarillo, Perú y Chile y Uruguay. Y son los países más estables de América Latina. Después está Colombia y Paraguay con un color dorado, ¿sí? Que sería a punto de entrar. Y después tenemos, bueno, Bolivia, Brasil en un anaranjado, que es un riesgo de mediano a alto, y Argentina, Ecuador ahora ha cambiado de color, Argentina, Guyana y demás muy alto, y después está Venezuela, que es un país de riesgo extremo para los inversores. Entonces, básicamente Paraguay está en tratativas para ingresar a los países amarillos, ¿no? Con grado de riesgo de inversión aceptable. Y en ese riesgo de aceptable para arriba es donde se mueven el 80% de los capitales de inversión internacionales. Cuestiones logísticas, acá hay un mapa que ubica Asunción en el Mercosur, en un radio de 300 kilómetros. Bueno, tenés Corrientes, tenés Posadas, tenés Foz de Iguazú, y tenés Resistencia. Ahora, en un rango de 900, ya tenés Curitiba, ya tenés Porto Alegre, ya tenés Santa Fe, ya tenés Tucumán, Salta, y muy cerquita Santa Cruz de la Sierra. Acá están abajo a la izquierda las distancias terrestres desde Asunción a San Pablo son 1068 kilómetros, a Belo Horizonte 1500, a Río de Janeiro 1500, a Florianópolis 946 y así sucesivamente. Y un dato interesante es lo que pasa acá, que es lo que se llama el corredor binacional, ¿sí? Bioceánico, perdón, no binacional, sino bioceánico. Mezcla los puertos de Brasil, el puerto de Paranaguá y Santos, ¿sí? En San Pablo y en Paraná, con la salida al Pacífico por los puertos de Iquique y Antofagasta, ¿sí? Esto ingresa por vía terrestre a través de dos puentes. El puente de Foz de Iguazú está obviamente abierto, pero se está haciendo un segundo puente ahí a 15 kilómetros en la ciudad de Hernandarias, que es la ciudad de al lado también con Foz de Iguazú, pero es la ciudad al lado de Ciudad del Este, y se ingresa también por la zona norte, por Campo Grande, por Mato Grosso do Sur, en Carmelo Peralta, y después de ahí se va o a Santa Cruz de la Sierra, o se entra a Bolivia por la ruta Transchaco, o hay un desvío donde dice Mariscal Estigarribia, Pozo Hondo, y ahí se baja a Orán, Jujuy y al Paso de Jama, y se llega a Chile por el Paso de Jama en la cordillera, digamos, argentino-chilena al norte, ¿no? En la Puna. Pero esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque vos tenés acceso por la ruta 11, ¿sí? Por la hidrovía, desde el sur, desde Florinda, Formosa, Resistencia, Santa Fe, Rosario, Buenos Aires. Obviamente a la altura de Santa Fe te puedes ir para San Francisco, te vas a Córdoba. Después tenés acceso por la ruta 81, que cruza la ruta 16, pasa por Resistencia, cruza todo Chaco, Santiago del Estero, y después es la ruta, se transforma en la ruta 80 y pico, bueno, termina en Salta y en Jujuy. Y después tenés acceso hacia Brasil por las rutas que van desde Asunción hacia Ciudad del Este, la ruta número 2, acá en Paraguay, y de ahí salís a San Pablo o a los puertos del sur en camión muy rápido, ¿sí? Bien, algunos puntos clave para la inversión. Un país que tuvo el mayor crecimiento económico de América Latina en el periodo 17-18, una de las tres menores pérdidas de PIB de la pandemia, costos de energía muy accesibles por el tema de la abundancia de la energía, mucha diversificación y valor agregado económico y valor agregado industrial, disciplina macroeconómica. Este gobierno, que ya lleva 3 años acá en Paraguay, es el de menor disciplina macroeconómica
de los últimos 10 y 15 años, le pidió al Congreso varias veces permiso para subir el nivel de déficit, ¿sí? De menos 1,5, digamos, se podían tener un déficit de menos 1,5, pidió llevarlo a 3. Y no se lo aprobaron, y en la pandemia le aprobaron y ahora está en 3%. El bajo nivel de endeudamiento, que vimos que era de cerca del 25%, y una simplicidad fiscal y de gestión que realmente comparada con los países vecinos, principalmente Argentina y Brasil, es realmente simple. Un detalle importante es el régimen de maquila. Esta presentación igual va a estar disponible, yo se la dejo a Lourdes o me la piden por el email que vamos a dar después al final, que es paraguay@procórdoba.org, y yo se las mando a todos los que la quieran. Básicamente la maquila es un régimen para la producción de bienes y servicios para la exportación. Se importan materias primas, se transforman en Paraguay, se le agrega un valor, 40% de valor de origen, para darle valor de origen, y se vuelve a reexportar, ¿sí? Al mismo país o a cualquier otro país del mundo. Y hay suspensión de los tributos y de los aranceles por 2 años. Entonces, el único impuesto que terminas pagando es el impuesto único de maquila, que es el 1%. Vamos a hacer un ejemplo. Una matriz en Córdoba le pide a una maquila paraguaya que le fabrique determinados productos. Los insumos vienen, el 50% de los insumos viene de China, ¿sí? Extra Mercosur. Ahora, el otro 50% viene de Argentina o de Brasil, intra Mercosur. Bien, ese 50% ya cubre el valor de 40% que te pide la maquila, porque todo lo intra-Mercosur computa con el valor agregado. A esos insumos vos le agregás los alquileres, el proceso productivo, el costo de mano de obra, los servicios que vos pagás, digamos, todo lo que sean indirectos al proceso productivo. Ese 50%, bueno, vas a componer probablemente más de ese 40% que te pide como mínimo la ley, y lo vas a reexportar a, no sé, América del Norte, Estados Unidos, México y Canadá. Y el único tributo que vas a pagar es el 1% del valor de la factura de exportación, ¿sí? Tienen que ocurrir 2 cosas. Primero, tiene que haber un salto de partida arancelaria. Yo no puedo importar agua o no sé, aceite lubricante, digamos, lubricante semisintético, y hacerlo sintético, por ejemplo. Hacerlo un proceso productivo y transformarlo en sintético. En ese caso, perdón, sí lo transformo porque tiene distinta partida arancelaria. No puedo traer el semisintético y envasarlo en Paraguay, no puedo traer a granel, envasarlo en Paraguay y reportarlo, porque no hay salto de partida. Ahora, si le hago el proceso de transformación de semisintético a sintético, ahí sí, porque la partida arancelaria es otra. Entonces, tiene que haber partida arancelaria y tiene que cumplir la regla del 40% para el valor de origen, ¿sí? En el 2023 se espera que por cuestiones del Mercosur, si sobrevive el Mercosur, yo creo que va a sobrevivir, va a subir a 50, ¿sí? Pero por ahora es 40% del valor agregado que tiene que haber acá en Paraguay, y sale con origen Paraguay-Mercosur. La verdad es que es un régimen que es muy tentador para las empresas que tienen procesos de ensamblaje, de fabricación. La maquila puede ser directa cuando la hace la matriz, abre una empresa en Paraguay y se dedica a producir maquila, se la podés pedir directamente a una empresa paraguaya, no hace falta abrir la empresa en Paraguay. Vos se la podés encargar a un productor de acá, que te fabrique determinados productos y te los vuelva a mandar, ¿sí? Y como es intramercosur, esa parte, ese valor del 40% que tenés que agregarle para que te den el origen, seguramente lo vas a tener cubierto. Entonces, bueno, después, no es una charla sobre maquila, ¿sí? Es solamente contar el proceso, este beneficio. Algo que es interesante también es la ley de inversiones 6090. Es una ley que para proyectos de inversión de más de 5 millones de dólares exonera lo que vemos acá en pantalla. Exonera el arancel de importación de bienes de capital, para maquinarias y equipos, obviamente, el IVA a los bienes de capital, tanto dentro como fuera del país, y después elimina los impuestos para las remesas y el envío de utilidades al exterior. Ese impuesto que yo les conté del IDU, ¿sí? En el caso de inversiones mayores a 5 millones de dólares, no aplica, y es por 10 años, 5 años más 5 años. ¿Sí? Por lo tanto, empresas que tienen un proyecto de inversión
en Paraguay, en que en 5 años inviertan 5 millones de dólares, no necesariamente tenés que venir y poner 5 de una, ¿sí? Pueden ser proyectos de inversión que a lo largo de 5 años sea ese el monto mínimo de inversión. Pueden aplicar a este incentivo industrial. Bien, los mitos, ¿sí? Mitos y realidades a tener en cuenta para hacer negocios en Paraguay. El mayor punto de contra de Paraguay son los tiempos. Acá uno puede venir y te puede decir el Estado, no, acá vos vas a abrir una EAS en 72 horas. Y es verdad. Vos vas a venir, usás el estatuto que te da el Ministerio de Industria de Paraguay y realmente te la abren rápido. Se suben todos los documentos digitales, se firma digitalmente, eso facilita la firma desde el exterior, obviamente. Igual necesitas un representante legal local, con lo cual eso lo comentan algunos como un beneficio de que haya firma digital, pero si el representante legal firma, acá las presentaciones se hacen localmente, entonces no hace falta ni que vengan los socios de la empresa. Pero el mayor punto en contra, ¿cuál es? Que después el Banco Nacional de Fomento te tarda 3, 4, 5, 6 meses para abrirte una cuenta. Porque los accionistas son extranjeros, porque te van a pedir que mandes el origen de fondos. Si sos extranjero, te piden origen de fondos. O sea, está bien, ¿cómo es tu capital? Y mi capital son $10.000. Listo, muéstrame cómo ganó los $10.000. Mándeme la declaración de impuesto a la ganancia de Argentina. A ver, es una tontera. El que tiene todo en blanco está perfecto. Ahora, todos sabemos que en Argentina hay mucha economía, digamos, mucho AB, ¿no? Entonces, ahí empiezan a haber cuestiones que nadie te las comenta. Entonces, lo de la EAS es genial, pero después de otro tema, vas a ir al Banco Nacional de Fomento. Nosotros, por ejemplo, en el estudio tomamos un crédito por la pandemia con el Banco Nacional de Fomento, nos fue otorgado, espectacular. Usamos solamente un poquito del crédito, entonces quisimos de nuestro banco privado transferir plata, y la verdad que la plataforma digital del Banco Nacional de Fomento es una cacharra. O sea, tuvimos serio problema, tuvimos que hacer un cheque, ir y depositarlo en caja y hacer una fila de 4 cuadras. Entonces, hay esas cuestiones, ¿sí? Con la pandemia, los empleados públicos, las oficinas públicas, atienden con guardias. Y están atendiendo con guardias hace, no sé, desde que empezó, desde marzo del 2020. Toda la economía se reactivó, todos van a trabajar con protocolo, todo lo que sea. No, los empleados públicos no. En algunos entes sí, en otros no. Entonces es un lío. Realmente ahí te tarda todo, mucho. ¿Sí? Bueno, lo de las EAS es el ejemplo que puse. Está bueno, pero tiene también un montón de cuestiones que por lo que no las... Vos escuchás a gente que vende Paraguay y te dicen, no, porque las EAS, 72 horas. Y fue un manotazo de abogado que tiró el gobierno paraguayo cuando Uruguay salió a llamar a los inversionistas argentinos a que se vayan a Uruguay. Paraguay salió con este anuncio, recién se cristalizaron ahora, hace no mucho, que fue la reglamentación de la ley, porque la ley salió hace más de un año, pero la reglamentación y el poder usar estas empresas es de ahora. Y bueno, y todavía no puedo poner las manos en el fuego porque esto funcione bien. ¿Sí? Ahí, Gabriel, Sí. aprovecho, te interrumpo. Justo en el chat consultaban si las EAS son un equivalente a las SAS. Sí, son muy parecidas, sí. Tienen nacen de la misma idea, digamos, de la misma idea conceptual, de simplificar la apertura de empresas para incentivar el emprendedurismo y la inversión y la creación de empresas, sí. Bien, territorialidad de los impuestos. Paraguay es uno de los únicos países del mundo donde la base de los impuestos es territorial, no sigue a la persona, no sigue al sujeto fiscal, digamos, de individuo. Paraguay te cobra impuestos por lo que vos producís adentro del país. Por lo único que te cobra impuestos por lo que producís fuera del país es cuando tenés utilidades financieras directas. Vos tenés plata en un fondo de inversión en Suiza, ¿sí? Te da una utilidad y ahí te cobran el 10% de impuesto a la renta financiera directa en el extranjero. Ahora, yo compro un departamento en Buenos Aires
no, acá no existe ni el impuesto a los bienes personales, entonces no pago nada. Vos en Argentina comprás un departamento en Miami o en Paraguay y lo tenés que declarar y te van a cobrar por ese bien personal que vos tenés en el exterior. O vos declarás una empresa en Paraguay, las acciones que tenés de una empresa, y si esa empresa da utilidades, ¿sí?, tiene ganancias, vas a pagar la diferencia entre 10 y 35. O sea, el 25% te lo va a cobrar Argentina extra. Eso en Paraguay no ocurre. Eso es una realidad, no es un mito. ¿Sí? Y tiene convenio de doble tributación o de compartir información con Argentina y con Chile. Ahora, ¿qué significa esto? Que la AFIP, mediante un exhorto judicial, le pide a la justicia paraguaya, y la justicia paraguaya luego a la oficina de impuestos, información sobre determinada cuestión. Pasó con Vicentín, por ejemplo. ¿Sí? Cuando fue el escándalo de Vicentín, hubo un exhorto judicial y la justicia argentina pidió. Ahora, la verdad es que no tengo otro caso en donde yo sepa fehacientemente que ahora también pasó con una empresa de Entre Ríos, una cerealera, agropecuaria, algo por el estilo, que bueno, es una realidad que el tema de la soja, hay algún tipo de movimiento que hay mucho. Lo normal es que la soja argentina vaya al puerto, a la zona de Rosario, y se suba un barco y se vaya. ¿Sí? Eso sería lo normal. Ahora, cuando la soja se sube un camión y va para Paraguay, ahí yo les digo, vivo en Corrientes, entonces ahí empiezan a haber cuestiones de controles de gendarmería y demás. Cuando tiene la documentación en regla, no pasa nada. Y hoy la verdad es que muchos paraguayos están comprando soja en Argentina, en blanco, obviamente, y la cruzan en camión, la embarcan y la exportan desde Paraguay. Y le sacan un spread, ahí un margen, a la exportación de soja. Y la verdad es que esa soja termina figurando como una exportación paraguaya, o como una exportación argentina, pero también le sube el número. Entonces hay números de exportaciones de granos de Paraguay que no son reales. Bien, esto es más que un mito, es un consejo. No vayan solo a vender, siempre lo hablo con Roberto, con Luis, con Lourdes y con las empresas. No es solo vender Paraguay. En Paraguay nos admiran mucho como empresarios, a los argentinos, admiran mucho la capacidad de sobrevivencia del industrial argentino, principalmente, las empresas que son segunda o tercera generación en Argentina, que sobreviven a las innumerables crisis, a los innumerables vaivenes que tenemos eh, acá. Yo siempre cuento la anécdota de que mi papá, que creo que estaba viendo esto con mi mamá, porque vi ahí, estaba el nombre, tiene un estudio contable, tuvo un estudio contable desde que yo me acuerdo, desde que yo era chiquito. Y yo he visto protestar gente y llorar gente, empresarios, toda la vida. Desde chiquito, que iba a escribir en la máquina Remington, a jugar con la máquina de escribir, escuchaba las vicisitudes de los pymes que iban al estudio contable de mi papá, que atendía pymes. Y eso sigue ocurriendo hoy. Yo ahora tengo un estudio contable y me vienen y me lloran a mí. Acá en Paraguay o en Argentina, y te cuentan los problemas. Entonces, eh, los paraguayos admiran eso de los argentinos, de que hemos sobrevivido, que los empresarios ya, no yo, sino de más edad, han sobrevivido. Los que siguen en pie son robles, están en pie hace 100 años y van a seguir de pie, porque las pasaron todas, las saben todas. Eso es notablemente admirado acá por los empresarios locales que tienen una cultura industrial mucho más joven, digamos. Ahora bien, Paraguay es un país abierto, Paraguay compra lo que quiere, de donde quiere, y paga lo que quiere. Entonces, hay veces que van a pagar calidad por sobreprecio, pero en general compran precio. Y la verdad es que los brasileros hoy, nosotros no le podemos competir, le estamos compitiendo en algunos sectores, pero en general, el brasilero hace muchos años que está en Paraguay, el brasilero puso maquilas en Ciudad del Este cruzando la frontera hace muchísimos años, y la verdad es que eh, están fabricando y están ensamblando acá. Entonces tienen costos locales y es complicado para el argentino. Los argentinos somos caros en pesos. Entonces, tenemos mucho sobrecosto de impositivo, laboral, etcétera, un montón de cuestiones, los fletes, ¿sí? Es complejo. Ahora, ¿cómo se le busca la vuelta? Nada, grupos asociativos, ver la manera de generar distribuidoras entre varias empresas del mismo sector. Son todas cuestiones que con la agencia venimos charlando y venimos analizando, y de esa manera bajar el costo, generar mayor competitividad y verle la vuelta como para que podamos
entrar, y otra vez, no solo a vender, sino vender de otra manera, vender de una manera más inteligente y más ajustada a lo que este mercado necesita realmente. Tenemos que dejar de lado los estereotipos y prejuicios con los paraguayos. Es una realidad. ¿Sí? Mi hijo mayor es paraguayo. O sea, se lo digo como papá de paraguayo. No son albañiles y empleada doméstica. Paraguay tiene algo, nos ha exportado albañiles y empleada doméstica y gente de trabajo de muy bajo nivel durante muchísimos años y nosotros les estamos exportando inversionistas y empresarios. Entonces, es una lucha despareja la que ocurrió con la inmigración. Está bien, han venido, no sé, menos de 100.000 argentinos contra 2 millones de paraguayos en su momento. Bien, pero dejemos de lado, acá hay muchos empresarios clase A, ¿sí? Que hacen negocios con todo el mundo, es un país que hace 70, 80 años está abierto, tiene su economía abierta, porque Paraguay fue un país importador toda la vida. Eh, Ahora está empezando a fabricar cosas, pero Paraguay importó, entonces tiene una cultura de la apertura, o sea, de los negocios internacionales muy vasta. Y hay empresarios que son educados de segunda y tercera generación, educados en las mejores universidades de Estados Unidos, de España, de Alemania, de Brasil, mismo en Argentina. ¿Sí? Entonces, ojo con venir a hacerse los cancheros de acá, hay que venir con un perfil bajo, humilde, tener las orejas abiertas, el cerebro abierto, para hacer negocios, no solo a vender. Bien, esto es una realidad, no es un mito. El mito es que los argentinos nos ahorramos 2 mangos, llamamos por teléfono, buscamos en Google empresas que pueden llegar a querer nuestro producto y empezamos, hacemos un viaje, firmamos un contrato de distribución y listo, y nos creemos y exportamos. Y creemos que hicimos un gran negocio. A muchos les sale bien, a muchos les sale mal, pero muy mal. He conocido muchísimos cocodrilos convertidos en cartera acá en Paraguay. ¿Sí? Gente que la han estafado en miles y miles de dólares. Hay una ley, que es la ley 194/97, que prevé fuertes indemnizaciones para fabricantes extranjeros por cambio en las condiciones de un contrato. Vamos a algo menos jurídico y más fácil. Yo soy un empresario de Córdoba que consigo un distribuidor en Paraguay. Si no hago un contrato realmente con todo estipulado, uno por uno, los puntos que acapare todos los puntos de lo que puede ser la realidad comercial, si hice un contrato medio light, todas las de ganar ante no cumplimiento las tiene la empresa paraguaya. Entonces hay 2 opciones. Les voy a contar ejemplos que hoy se los contaba Lourdes a la mañana. Uno es especias Mickey. En Paraguay, famosas especias Mickey. La cara del ratón Mickey, especias Mickey, ¿sí? Vino Walt Disney Company y perdió contra especias Mickey, porque especias Mickey tenía registrada la marca. Entonces, la ley 194 también habla de marcas. Así perdió PlayStation, paraguayito puso PlayStation, un árabe, en realidad árabe paraguayo. Les dije todo. Fuman abajo del agua, desde la frontera, eso. Y, digamos, registró PlayStation en Paraguay. Cuando vino Sony, en los fines de los 80, 90, perdió, tuvo que pagar un montón de plata. Cerveza Skol, Brasil, ¿sí? Un brasilero distribuidor de la cervecería en Brasil, cruzó la frontera, registró Skol en Paraguay, 2 millones de dólares. Y así un montón de historias. Y gente que hace contratos light, que dice, bueno, me tenés que comprar 100 toneladas por año. Está bien. Y no preveía en detalle qué pasaba si no le compraba las 100 toneladas por año. La empresa te compra lo que quiere y lo que el mercado le pide, y no te va a comprar 100 toneladas por año. Es muy difícil. O te compró 100 el primer año, el segundo ya te compró 80, el tercero te compró 50 y el cuarto no te compró. Cuando vos querés ejecutar el contrato, en general, perdés. Entonces, 2 opciones. O te asesorás con abogados y haces un contrato exhaustivo, realmente exhaustivo, que contemple todas, o abrís una sociedad en Paraguay, te exportás a vos mismo y al ser empresas paraguayas, o sea, te exportás a vos mismo y distribuís localmente con tu empresa, pero ya son 2 empresas paraguayas, entonces se invalida la ley 194 del 97. ¿Sí? Son 2 alternativas. Es más barato
probablemente la primera, pero bueno, hay que hacerlo. Analizar en qué fase de la internacionalización estoy. Así como hay empresas que van a hacer su primera exportación y la agencia es especialista en eso, digamos, en colaborar con que esto ocurra, hay otras empresas que ya tienen un ejercicio y bueno, yo distingo 4 etapas. Una de exportación directa, lo que hablábamos recién, la empresa exportándole a su cliente. Otra es la exportación a través de un distribuidor. Yo le exporto a mi distribuidor y mi distribuidor distribuye el producto en el país de recepción. La tercera, abrir una oficina comercial, como estamos diciendo en el caso de la 194/97, me exporto a mí mismo y yo tengo un vendedor local o desarrollo una fuerza de ventas local que distribuye o que vende mi producto localmente. La tercera es una fábrica directa o indirecta. O sea, por ejemplo, con el régimen de maquila le mando a producir a alguien producto y que lo venda o que lo exporte, ¿sí? Entonces, tenemos que entender bien en qué fase de la internacionalización estoy, porque no es para todos. O sea, exportar no es para todos, y tengo un ejemplo, me llamó una vez gente de CAME, afiliados a CAME, me llamaron, tenemos relación también con CAME acá, y me dice, sí, tengo una fábrica de cepillos para pelo, y acá me va muy bien. Ah, qué bueno, bien. ¿Cuánto cuesta tu cepillo? Promedio, $1. Listo. ¿Cuánto cuesta un cepillo brasilero, sabes? Y estoy un 40% arriba. Y le digo, ¿de los chinos? Ah, no. Digo, mirá, yo no sé, no me voy a comprar cepillo de pelo porque la verdad que me estoy quedando pelado. Pero supongo que acá va a haber cepillo de pelo chinos y brasilero como mínimo. Digo, si estás 40% arriba de los brasileros, te diría que lo veas un poquito más detenidamente si te conviene Paraguay como mercado. No es para todos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver en qué fase estamos y que, bueno, hay un proceso. Podemos hacer investigaciones de mercado, hay investigaciones que hizo ProCórdoba de determinados sectores, se puede trabajar, pero no es inmediato. Y en productos, por ejemplo, alimenticios, en productos en granos, en frutas y verduras, hortalizas, y todo lo que sea farmacéutico, veterinario, hay registros que hay que cumplir. Entonces, antes de poder exportar, tenemos que tener los registros, ¿sí? Y eso lleva tiempo. Como dije en el punto 1, el mayor punto de contra de Paraguay son los tiempos. Registrar un producto puede llevar de 4 a 10 meses, ¿sí? Entonces, ayuda mucho homologar los registros de Argentina por el Mercosur y demás en Paraguay. Pero todo tiene su tiempo. Sectores que vemos con mayor potencial, bueno, el de alimentos, se consumen muchísimos alimentos y hay muchas distribuidoras de alimentos. A mí no me parece descabellada la idea de que se haga una distribuidora de empresas argentinas, pero que sean dueñas las mismas empresas que van a exportar. Entonces esa empresa hace todo, hace los registros, importa y distribuye. Eso me parece una buena medida. Servicios a ciudades, ¿sí? Todo lo que sea, bueno, hay un déficit habitacional grande de 300.000 viviendas y de 500.000 viviendas para refaccionar. O sea, 300.000 viviendas nuevas se necesitan en Paraguay y 500.000 que son viviendas precarias y necesitan refacción. Entonces hay mucha demanda. Ahora, y mucha oportunidad. Lo que no hay que errarle es al segmento en el que vamos a ir, ¿sí? El segmento de clase, yo ya les dije, por ejemplo, hoy le dan crédito hipotecario a una pareja donde los dos ganan sueldo mínimo y tienen una antigüedad de 1 año en el trabajo. El banco, cualquier banco les da un crédito al 9-10% anual a 20 años, un hipotecario. Entonces, el segmento es ese, ¿eh? La pareja joven, hay mucha población joven, hay mucha población asalariada, y es un segmento B a B menos. No hay que venir a hacer la torre para... Sí, es claro que hay parejas jóvenes de un nivel socioeconómico o profesionales que pueden pagar un poco más, pero es un 80-20. O sea, hoy de la clase media para abajo es probablemente el segmento con más potencial para todo lo que sea eh, construcción y demás. Infraestructura de agua y saneamiento, por ejemplo, Asunción tiene incipientes cloacas. O sea, hay barrios, hay zonas que se están desarrollando, tiene todos los tendidos de cable por arriba, en todo se está trabajando. El tendido de fibra óptica, el interior tiene solamente 2 líneas de fibra óptica, hay un monopolio de las comunicaciones, o sea, hay un montón de cuestiones como para revisar.
bueno, todo lo que son energías renovables. Paraguay tiene energía asegurada, disponible, en la energía hidroeléctrica hasta el 2024, dice que la demanda, dependiendo, o sea, está bien, esto fue un número de antes de la pandemia. Creo que con la pandemia se retrasó un poco el crecimiento, pero de acuerdo a las proyecciones de crecimiento de la industria, la energía disponible era sobrante hasta el 2024. ¿Sí? A partir de ahí, si seguía creciendo a los niveles de la industria que estaba creciendo, iba a haber déficit de energía. Paraguay, por ejemplo, es un país que tiene mucha exposición solar, no tiene grandes vientos, ¿sí? Pero después tiene mucha materia orgánica, se puede hacer biogás, se puede hacer energía renovable. Y después, bueno, han habido, a partir de la pandemia, mucha inversión de empresas en cuestiones relacionadas a salud. Y bueno, las cirugías de bajo costo hoy las hacen los organismos internacionales y todo lo que es cooperación internacional. Pero podría meterse en el segmento de salud, en nichos de bajos recursos, con seguros médicos de bajo costo y demás, que tengan un servicio básico, puede ser algo interesante. Todo lo que es ensamblaje, metalmecánico y demás, tiene oportunidades, todo lo que es la industria de la maquinaria agrícola obviamente también. Hay que ver el tema de la distribución nomás, como les decía, pero es importante. Todo lo que son, bueno, alimentos y productos de primera necesidad, que hay gente que consume. O sea, hay 7,5 millones de personas que consumen, más o menos, pero los productos argentinos son bien recibidos, los productos alimenticios, ¿sí? Bueno, como les decía, servicio de salud, 70% de la población no tiene cobertura privada. Todo lo que son servicios agrícolas, agroganadería y demás, hay muchos que han venido, muchísimos uruguayos, muchos brasileños en la frontera norte y muchos argentinos también, pero somos terceros, ¿sí? En tema agro acá en Paraguay. El plástico, no hay inyección para terceros, hay pocas matricerías y hay muy alta demanda. Entonces las empresas de plástico, como tienen capacidad, no tienen capacidad ociosa acá en Paraguay, a mí me llamaban empresas y me decían, ¿me conseguís alguien que me haga matrices o alguien que me inyecte en Paraguay? No hay. Entonces digo, bueno, que venga un argentino y ponga una matricería y una fábrica de plástico y inyección de plástico acá, puede llegar a ser un buen negocio para atender en el mercado argentino y empezar a competir localmente. Y después el tema de franquicias, ¿sí? Si bien en la pandemia hubo una mortandad del 15 al 20% de locales de franquicia, también bajaron un 20 a 30% los precios de los locales en esta época de reactivación, explorar el mercado para aperturar locales acá, es muy interesante. Se están abriendo oportunidades, los shopping bajaron muchísimo los precios, todo lo que son los locales. Bueno, pasó un poco lo mismo que había pasado en Argentina, pero duró menos tiempo, ¿sí? Yo, por ejemplo, ando por Corrientes o ando por Resistencia, que son ciudades que frecuento mucho, muchísimos locales vacíos en alquiler. Bueno, acá hubo 8 meses de muchos locales en alquiler, se empezó a reactivar, se empezaron a desaparecer los carteles, ¿sí? Así que ahí hay otra oportunidad. La maquila textil y confecciones, interesante, bueno, lo que les decía, el crecimiento de 81% en 10 años del mercado de oficina, el mercado de la construcción, barrio cerrado, departamento para clase media y media baja. Hay una oportunidad en hacer parques industriales. Acá hay un concepto que es distinto al argentino en tema de parques industriales. Hay parques logísticos acá, te alquilan galpones, y cuando vos te dicen, bueno, hay lotes en alquiler en un parque industrial. El argentino no alquila lotes en los parques industriales, va y compra el lote y quiere hacer su fábrica, ¿sí? Entonces, no tienen el concepto de parque industrial como lo tenemos nosotros. Yo cuando trabajé en Almirante Brown, estaba metido en el parque industrial de Bursaco, y realmente no hay parques como los parques activos realmente de Argentina. Córdoba tiene muchísimo. Y bueno, el costo de construcción ahora bajó un poco, ¿sí? Pero está cerca de los $700 el metro cuadrado terminado. La rentabilidad de los alquileres va de un 5 a un 8%, y la rentabilidad en la venta de propiedades es de un 16 a un 18%. Paraguay tiene 100 puertos logísticos, servicios logísticos. Paraguay tiene 100 puertos fluviales, que ahora están de malas por el tema de la bajante del río, pero no deja de ser una oportunidad. 100 puertos privados, ¿sí? Hay algunos públicos, 2 o 3,
pero el resto son todos puertos privados, con lo cual brindar servicios a la logística es muy interesante. Y después, bueno, todo lo que es industrias creativas y digitales, que estamos trabajando con la agencia en algunas vinculaciones, y hay mucha oportunidad también acá. Bien, hasta acá llego. En realidad este es el correo electrónico de mi teléfono y este es el correo electrónico de la empresa, pero me parece más fácil que podamos comunicarnos con el correo de ProCórdoba, que es paraguay@procórdoba.org, y Sí, ya recibir lo ahí. compartí el chat. Buenísimo, bien. Voy a dejar de compartir la pantalla. Una preguntita, Gabriel. Sí, Respecto a lo que es las personas que están interesadas en exportar para Paraguay, el tema de estadística para saber si en los productos, el rubro arancelario que uno tiene está importándose, de dónde está importándose, cuáles son los principales importadores. ¿Eso es una información accesible, difícil? y la Hay que embajada está hacer... muy actualizada, la embajada tiene información actualizada, yo tengo información de eso, una presentación que di con la antigua agregada comercial, que es información creo que del fin del 2019, pero esa la tengo y la puedo compartir también. Pero yo creo que la embajada debe tener números y no sé si el Ministerio de Relaciones Exteriores, si la agencia puede conseguir, creo que también. Excelente. Te busco. Yo, información local acá se consigue, digamos, hay información. Esa es la pregunta, si había accesible, si es una cosa Hay muy información difícil. accesible, sí. De los intercambios, a ver, de las empresas, yo parte del trabajo que hacemos nosotros con la agencia es tener relaciones institucionales, ¿sí? Con los gremios, con la Unión Industrial de Paraguay, y entonces, dependiendo del sector, yo llamo a la Cámara o al gremio sectorial y pido información y digo quiénes son las empresas o qué se está importando, exportando, y seguramente con los gremios que ya tuve contacto lo puedo conseguir fácil, con los otros habrá que hacer un caminito, pero con la Unión Industrial del Paraguay también, ya nos reunimos, y con la embajada también. Así que eventualmente, si necesita información, me la pide. O a través de Lourdes, que es mi contacto directo. Bien. Bueno, Gabriel, muchas gracias por la presentación. La verdad que muy específica, nos lleva a muchos interrogantes y seguramente habrá más preguntas luego. Te comparto las que fueron acercándonos al chat. Daniel González de la empresa Q-Action nos consulta acerca del impuesto vinculado con la tecnología que mencionaste, si está referido a la economía del conocimiento solamente o a las TICs en general. A todos los productos que sean exportados, o sea, o que sean vendidos por medios digitales. ¿Sí? Ahora bien, yo tengo un cliente que hace diseño de packaging, ¿sí? Y también puede ser el plano, vos se lo podés mandar por digital, o lo podés decir que lo mandás por correo. Y ahí te dicen, bueno, ok, usted lo manda por correo, lo manda por correo. Paraguay tiene eso. No es la AFIP. La Secretaría, la Subsecretaría de Estado y Tributación acá no es la AFIP. O sea, la AFIP te va a investigar y te va a buscar a ver si mandaste un email con el plano, no sé qué. Acá vos le das una explicación. Por ejemplo, tenemos una empresa que hace servicios digitales, de marketing digital y demás, y no tienen empleados en Paraguay. Tienen un contrato con nosotros para todo el tema contable, administrativo, jurídico, etcétera, y tienen un contrato con un agente que les vende, ¿sí? Entonces dicen, pará, facturan, qué sé yo, $30.000 por mes y no tienen empleados. Esa fue la consulta que nos hicieron a nosotros. Nosotros dijimos, no, sí, pero tienen servicios contratados en Paraguay que suplen a los empleados y son locales. Ah, listo. Y no nos preguntaron nunca más nada. Entonces, ¿están atentos a cuestiones, a incongruencias graves? Sí, le van a meter el ojo. Ahora, lo que es una inconsistencia, bueno, te la van a perseguir un poquito, y si te estás haciendo el tonto, te van a perseguir. Ahora, el tema de los servicios digitales, hay grises, vamos a decirlo así. Bien, esta ¿Sí? empresa Esto específicamente está siendo grabado. Después, si querés, podemos charlar.
Esta empresa específicamente se dedica al desarrollo de servicios de ingeniería en telecomunicaciones. Si mal no recuerdo, Daniel, si me estás escuchando me corregís. Así que por ahí venía la consulta. Los servicios, nada, otra vez, si brindás consultoría a distancia, otra cosa es lo que le decía de la territorialidad. Es muy importante discriminar dónde se realiza el servicio. Por ejemplo, empresa argentina que realiza un servicio de diseño o de marketing digital en Argentina para Francia, pero ese servicio lo termina facturando una empresa paraguaya. Si el servicio es hecho desde el exterior, no paga IVA, por ejemplo, ¿sí? Y no pagaría el impuesto a los servicios digitales. ¿Por qué? Porque la empresa de acá está exportando, eh, dependiendo del producto. Si es marketing digital, sí. Si es, por ejemplo, esto que les decía, el diseño de packaging, no. Entonces, hay que ver caso por caso cómo es, qué se exporta, qué se factura, de dónde hacia dónde, si el servicio se hace desde Paraguay al exterior o desde el exterior al exterior y se factura a través de una empresa paraguaya. Todas esas cuestiones hay que verlas. En algunos casos se va a pagar, en otros no. Hay que ver lo que se pone en el concepto de la factura también. Es importante, porque si uno dice por servicios prestados desde el exterior a un tercer país, ya está, no pagaste el impuesto. ¿Sí? Ahora, si el servicio no podés justificar que fue hecho así, probablemente sí lo tengas que pagar y no haya forma de escapar. Y te cobran el 10%, o sea, te cobran el IVA completo. Bien, perfecto, muchas gracias. Ahora seguimos con una consulta de Rubén Michelotti acerca de las obras de infraestructura de agua y saneamiento. Su consulta es si estas obras son públicas o privadas. Suelen ser públicas, ¿sí? Ahora, no todas. Las obras grandes son públicas. En este momento Paraguay está en construcción. O sea, puertos, puentes, por esto que les decía del corredor bioceánico. Si entran a la página de contrataciones públicas o la página del Ministerio de Obras MOPC, digamos, Obras Públicas, y no me acuerdo qué es la C, pero es mopc.gov.pi, ahí está todo lo que está en construcción. Y bueno, y está en construcción, por ejemplo, un tramo de 70 kilómetros de autopista en lo que es Ciudad del Este hasta Asunción, que hay 141 kilómetros que ya se construyeron. Están en construcción 3 puentes, un puente que sale de Asunción hacia la frontera con Clorinda y achica casi en 1 hora el trayecto desde de los camiones, ¿sí? De Asunción a la frontera, y obviamente cuando se abra la frontera a mí me va a facilitar mucho el regreso a mi casa en Corrientes. Después el segundo puente con Brasil, un puente con Brasil en la frontera norte, todo lo que es la ruta Traschaco se está haciendo todo asfaltado nuevo, o sea, Paraguay está vivo en ese aspecto, la infraestructura, y esas son obras licitadas, son todas licitaciones públicas. Hay licitaciones internacionales, se admiten los consorcios, ¿sí? El tema es que, como en todos lados, hay un grupo de empresas fuertes de obra vial y de obra civil acá en Paraguay. Ahora, contratistas de esas empresas hacen grandísimos negocios también, ¿eh? O sea, no necesariamente tenés que venir a hacer la licitación, sino que capaz que agarrás a los 10 que ejecutan las obras y les presentás tu carpeta y trabajás para ellos. Entonces, eso conozco mucha gente que lo hace y que son buenos contratistas y las empresas, como hay tanta obra, se necesita siempre. Si cada Bien. vez pueden mejorar, las empresas argentinas tienen mucha buena fama en ese punto, así que hay una oportunidad. Perfecto. Ahí aprovecho para recordarles que la Agencia ProCórdoba en su área de cooperación internacional tiene un servicio de asesoría en compras públicas internacionales y difusión de licitaciones, así que también está accesible para el contacto. Ahí Luis Gili, gerente de promoción comercial de ProCórdoba, nos consulta si la inversión en bienes de capital importados para que ingresen a tasa cero y accedan al 0% de IVA pueden ser nuevos y usados también. Sí, ambos. Bien, perfecto. Los bienes de capital no pagan IVA acá, ni impuestos ni aranceles.
sean nuevos o usados. Bien. Bueno, esas son todas las preguntas que hay al chat. Si alguno más de ustedes tiene una pregunta y quisiera hacerla levantando la mano, les doy la palabra. Ahí hay una pregunta de Daniel González que dice, desarrollamos infraestructura. No, nos aclaraba Daniel, sí. era de la pregunta anterior, que los servicios Ok. de ingeniería eran esos. Bien, la fibra óptica acá en Paraguay, a ver, es un monopolio del Estado. En las comunicaciones hay una empresa monopólica, ¿sí? Eh, por lo tanto, el desarrollo, las licitaciones de fibra óptica las hace Copac, la compañía de telecomunicaciones local. Ahora bien, queda mucho por hacer. La única línea de fibra óptica que hay dentro de Asunción hay, pero después la única que va para el interior es la que va para Ciudad del Este. Entonces, queda el resto del país por desarrollar en ese aspecto. Lo que es la cobertura eléctrica, por ejemplo, la distribución eléctrica es mala. Paraguay tiene mucha producción de energía, pero la distribución se están haciendo líneas de 50 kVA, creo que es, líneas de alta tensión, no, de 500 kVA. Líneas de alta tensión, hay muchas obras de distribución, en ejecución y demás, pero porque era una cuestión insatisfecha total. Y la fibra óptica está en plena expansión. Bien, bueno, no habiendo más preguntas, damos por finalizado el conversatorio. Volvemos a recordarles que está abierto el correo para mayores consultas. Con Gabriel estamos trabajando con una primera asesoría general para las empresas interesadas en el destino. Y luego nosotros tenemos otros programas en la Agencia Pro Córdoba que continúan el acompañamiento en caso que ustedes quieran hacer una consultoría más amplia, como es nuestro programa FECSIC, que son fondos que apoyan a proyectos de internacionalización de empresas y por supuesto tienen distintas actividades que son contempladas en este fondo y que también nos pueden consultar y compartimos las bases y condiciones. Así que por mi parte agradecerles el tiempo y la presencia e invitarlos a seguir en contacto. Roberto, te dejo dar las palabras de cierre y bueno, muchas gracias Gabriel nuevamente. Bueno, gracias Lourdes, no, muy claro Gabriel, te agradezco mucho la, la explicación y la presentación que hiciste, la verdad que muy interesante. Esperemos que las empresas que estuvieron participando después seguramente se pondrán en contacto porque esto genere mucho interés. Y yo simplemente de nuevo agradecerles a todos y que hayan participado, especialmente a Gabriel que haya accedido a hacer esta presentación, y nosotros como organización, como ProCórdoba, quedamos a disposición de las empresas, en este caso de Córdoba, con las que podamos colaborar y acompañar, que será un placer. Al resto de las empresas que no son de la provincia de Córdoba, los invitamos a que tomen contacto con Gabriel. Nosotros ahí podemos hacer el nexo, no tenemos inconveniente en eso, para que puedan seguir trabajando con él, que creo que ha demostrado la capacidad y el conocimiento que tiene del mercado paraguayo, de la legislación paraguaya y de las condiciones que hay que tener presente para poder trabajar con este mercado. Por mi parte, muchísimas gracias a todos y que tengan muy buenas noches. Gabriel, Gracias si querés a hacer un todos y cierre. gracias Roberto. No. Ya está todo dicho, te agradezco tus palabras. Gracias Lourdes también. Gracias Luis por siempre estar disponible. Y gracias a Gabriela Rull, que ahí nos dio apoyo también desde el punto de mando acá del Zoom. Así que bueno, saludos a todos y quedamos disponibles. Muy bien.